Gracias. Bueno, yo querría agradecer a los organizadores de esta reunión, tanto a Sanol como a los organizadores del Hospital Clínico San Carlos, el haberme invitado a participar, y porque creo que es un tema muy candente y que probablemente se están abriendo una serie de ventanas o opciones terapéuticas que son importantes de cara al mejor manejo de la enfermedad. Yo voy a hablar de las manifestaciones clínicas. Entonces, el resumen que voy a hacer un poco de mi charla es esta. Voy a hablar de primero las características clínicas típicas, del grado o patrón de afectación del nervio óptico, sabiendo que luego hay compañeros que hablan tanto de genética como de las características específicas de la patología del nervio. Muy por encima una línea respecto a la genética molecular, 4 detalles sobre la neuropatía óptica en la infancia y luego sobre la enfermedad plus o manifestaciones extraoculares. Bueno, la neuropatía fue descrita por Leber ya en 1871, es un oftalmólogo que describió diversas patologías y que fue conocido por eso hay muchas patologías que se les pone la etiqueta de Leber, desde la neuroretinitis estrellada hasta los aneurismas miliares, pero nadie sabía exactamente qué acababa pasando, sí que había una atrofia óptica bilateral, hasta que se pudo empezar a etiquetar la enfermedad a partir de la localización de afectación en el DNA mitocondrial, en esta publicación del Science, en el grupo de Doug Wallace, y que describieron ya el primer caso de localización de la alteración mitocondrial en la mutación 11778. A partir de ahí, del conocimiento de esa enfermedad, pues han aparecido, esa fue la primera que se describió como afectación mitocondrial clara, pero hay muchas más enfermedades mitocondriales, de las cuales aquí está una parte de la lista, hay muchas más, pero que nos centraremos en las que afectan predominantemente al sistema visual y, evidentemente, entre ellas el objetivo de esta reunión, que es la neuropatía óptica de Leber. Como veréis, hay un montón de siglas por ahí que a veces incluso a nosotros los oftalmólogos o a los neurólogos les es difícil recordar los nombres. Las características clínicas de la neuropatía óptica hereditaria de Leber las describimos más o menos a partir de este caso clínico. Hablamos de un varón de 22 años con una pérdida visual indolora. Ese es un dato importante, como ha comentado el doctor Porta. Rápidamente progresiva en el ojo derecho, seguida al cabo de 4 semanas de pérdida visual del ojo izquierdo, que es cuando nos he remitido. Aparece esta afectación que vemos ahí de una agudeza visual de cuenta de 2 a 2 metros en ojo derecho y a 0,1 en ojo izquierdo, y un aspecto de los discos que es cuanto menos peculiar. Tiene un escotoma central centrocecal amplio con extensión superior en el ojo derecho y un escotoma centrocecal de inicio en el ojo izquierdo. Y en el OCT vemos una elevación o un engrosamiento de la capa de fibras nerviosas no muy acusado. Al cabo de un mes, estos pacientes muchas veces van dando vueltas. Al cabo de un mes acude con la resonancia, lo ha visto un neurólogo, le ha puesto tratamiento con altas dosis, estoy pensando en que podía ser una neuritis, pero ni ha mejorado con corticoides y la resonancia nos dice poca cosa. Está empezando a desarrollar una palidez de ambos discos y hay un empeoramiento del campo visual. Ante esta situación, lo que pensamos es en realizar estudio genético de neuropatía óptica de Leber y se confirma que tiene una mutación de Wallace o una 11778. Este sería, digamos, la evolución o la forma natural de presentación de este tipo de pacientes. Puede pasar más o menos tiempo desde la afectación del primer ojo al segundo ojo, puede pasar más o menos tiempo o más o menos pruebas o más o menos médicos entre medias hasta que finalmente es diagnosticado. La neuropatía de Leber es la segunda neuropatía óptica hereditaria más frecuente después de la atrofia óptica dominante. Afecta mayoritariamente a varones entre un 80 y un 90% de los casos, aunque oscila, depende de las series. Hay un pico de actividad o un pico de debut que es entre los 15 y los 35 años. Ya sabemos que la transmisión es materna e inicialmente se afecta a un ojo y de forma secuencial mayoritariamente el segundo ojo, en semanas o meses. Hay, como se ha comentado también, una disociación pupilar clínica, es decir, tenemos un paciente con una afectación visual cuya respuesta pupilar puede ser normal, y eso es porque parece que selectivamente hay un respeto de las células ganglionares de la melanopsina, que son las que responden a la luz frente al estímulo luminoso. Y, como he dicho, había unas características típicas en el fondo de ojo, que es lo que se llama la tríada clásica.
Luego hablaremos de la tríada clásica. Se han definido varias fases clínicas. La primera fase es una fase presintomática, que la pueden presentar incluso algunos portadores. No hay alteraciones de la función visual, hay disminución de la sensibilidad al contraste, puede haber mínimos cambios en el campo visual, hay un inicio de discromatopsia, en el fondo de ojo se pueden ver esas telangiectasias peripapilares que luego insistiremos y un cierto engrosamiento de capa de fibras, y en la electrofisiología, en estudios realizados en portadores que posteriormente han presentado la enfermedad, se ha visto que hay anomalías, sobre todo en el estudio de las células ganglionares, hay una disminución de la amplitud de la onda N95 del electroretinograma, Pater. Hay otra segunda fase que es la que hemos visto en el paciente anterior, es una fase aguda, con una pérdida visual central, indolora, rápida, con afectación del segundo ojo, que evoluciona a una agudeza visual inferior a 1/10, es decir, entramos ya dentro del campo de afectación muy severa, con unos escotomas centrales, con una discromatopsia severa, con una respuesta pupilar que generalmente puede estar preservada, pero que no es siempre, y a veces cuando hay una asimetría de evolución podemos ver a veces defecto pupilar aferente, y que en el fondo de ojo se ve la tríada clásica, la tortuosidad vascular de los vasos centrales, el edema de capa de fibras y la microangiopatía telangiectásica. Y luego finalmente hay una fase crónica más tardía en la cual hay una pérdida axonal por apoptosis o por muerte de las células ganglionares, que ya se considera que la lesión es irreversible. La agudeza visual al cabo de un año, casi todo el mundo o mayoritariamente está por debajo de 1/10, es decir, dentro de lo que se considera ceguera legal en nuestro país. En el fondo de ojo se aprecia palidez papilar y puede haber también excavación o atrofia. Y en el OCT se ve tanto una pérdida severa de capa de fibras nerviosas como en las células ganglionares de la retina. Hemos dicho que había la tríada clásica, pero a veces en la presentación aguda, hasta un 20% de los casos las papilas son normales, y entonces aún se establece más el diagnóstico diferencial con neuritis óptica, con una pérdida visual funcional, y eso es de importancia también en los niños, en los cuales a veces es difícil de evaluar qué tiempo llevan de evolución y, por otra parte, determinar qué agudeza visual tienen. La tríada clásica la definió Lawton Smith hace muchos años, es la presencia, como vemos aquí, de telangiectasias peripapilares, aspecto de edema en el disco que luego no pierde contraste en la angiografía fluoresceínica, por lo tanto no es un edema verdadero, sino que es un pseudoedema. Otros ejemplos de tríada, aquí vemos la no pérdida del contraste en la angiografía, la presencia de las telangiectasias aquí y luego ya la evolución hacia ciertos grados de atrofia. Y en el OCT lo que vemos en la neuropatía óptica de Leber inicial es un engrosamiento no muy acusado de la capa de fibras nerviosas. Entonces, el curso de la enfermedad es el siguiente. Generalmente debuta el primer ojo y al cabo de aproximadamente entre 4 y 8 semanas afecta al segundo ojo y evoluciona de forma progresiva hasta obtener al cabo del año una afectación visual severa. Tenemos que tener presente también que hay un 25% de los casos que la afectación es bilateral simultánea, con lo cual nos despista un poco en la forma de presentación y entonces nos establecería más diagnóstico diferencial con las neuropatías inflamatorias, como ha comentado el doctor Porta. Ya hace unos años, en una reunión de consenso en Milán, se estableció una serie de estadiaje de la enfermedad. Se habló de portadores o grado 0 asintomáticos, grado 1 o en situación subaguda durante los 6 primeros meses, situación dinámica de entre 6 y 12 meses en la cual aún había cierto grado de evolución de la enfermedad y cierto respeto de afectación de las células ganglionares y una afectación crónica a partir del año de evolución. Hay variantes clínicas descritas, formas lentamente progresivas que no se sabe exactamente el momento de debut, pero poco a poco se va perdiendo visión, no es un episodio abrupto o agudo como vemos en otros mayoritariamente. También se definieron como específicos situaciones de afectación infantil por debajo de 12 años o de debut tardío por encima de 45. Y finalmente acabamos en una evolución de fase crónica en la cual vemos un escotoma central denso, con mayor o menor extensión, con una palidez papilar bilateral, con una afectación y atrofia de la capa de células ganglionares y de la capa de fibras nerviosas. Esto es lo mismo que hemos comentado antes, la historia natural, un episodio subagudo o agudo durante los primeros meses, un episodio dinámico entre 6 y 12 meses y a partir de los 12 meses entramos en la fase crónica. En cuanto a epidemiología, se considera
Los datos que tenemos, como siempre, son extrapolados de publicaciones de otros países, mayoritariamente de Europa, de Inglaterra, de Italia, etc. La mutación afecta a 1 cada 8.500. Ya se hablará del concepto de homoplasmia y heteroplasmia, pero en general, más o menos, la enfermedad afecta al 10% de las mujeres portadoras y a la mitad de los varones. Y una prevalencia orientativa aproximada de cada uno 40 a 50.000 personas. Hay un pico de edad de debut, que es entre los 15 y los 30 años, aunque, como se ha comentado, aparece desde el año de edad y se han descrito hasta los 80 y pico. Y el 90% de los portadores que se afectan lo hacen antes de los 50 años. Las mutaciones que se presentan en un 90% son las mutaciones primarias, que son la 3460, la 14484 y la 11778, siendo la 11778 la más frecuente. Y luego depende también de las series, una cierta igualación entre 14484 y la 3460, aunque yo creo que en nuestro medio probablemente es más frecuente la 3460 que la 14484. Hay otras mutaciones que no son las tres principales, que afectan a un 10% de los varones, por lo tanto, ante la sospecha de una neuropatía óptica de Leber que no tiene las tres principales, tenemos que ir a buscar las mutaciones raras. Estas son algunas de las descritas, pero hay muchas más. Y hay una serie de factores que determinan o influyen en la penetrancia variable o en la expresividad de estos genes. Uno es el factor de género, ya hemos dicho que es más frecuente en varones que en mujeres. Hay factores genéticos y ambientales y también luego hay otros anatómicos y fisiológicos, ¿no? Y aquí es un poco la planilla o el cuadro en el cual todos los datos que pueden influir. Déficits vitamínicos, alteraciones en las proteínas de alta calidad que contengan cisteína, tóxicos, sobre todo es importante el consumo de tabaco, o fármacos que son tóxicos mitocondriales, como vemos abajo, la exposición a fármacos como el etambutol, linezolid, cloranfenicol o estreptomicina y los antirretrovirales. Y luego hay factores genéticos que influyen, como son la presencia de la mutación en homoplasmia o heteroplasmia, o alteraciones nucleares que pueden influir en la expresividad de dichas alteraciones mitocondriales. Influyen también seguramente los factores hormonales, el descenso de estrógenos, por eso probablemente las mujeres están más protegidas del debut y por eso a veces se considera que puede haber un cierto pico de presentación en las mujeres cuando llegan a la edad de la menopausia y eso acaba generando la disfunción mitocondrial con la afectación de células ganglionares y la atrofia del nervio óptico y la pérdida visual. En cuanto a los factores ambientales, como oftalmólogos es importante recordarles a nuestros pacientes portadores que el tabaco es un gran tóxico mitocondrial, que también se ha descrito cierta asociación o relación con la ingesta elevada de alcohol y tenemos que tener presentes también que en nuestros pacientes aquellos fármacos que son tóxicos mitocondriales, si son portadores no tenemos que darlos y si son pacientes nos van a empeorar muy significativamente si les damos alguno de estos fármacos. En cuanto al pronóstico visual, la mayoría de los pacientes suelen acabar con una agudeza visual inferior a 0,1, aunque se han descrito situaciones o porcentajes de recuperación espontánea. Dicha recuperación suele ser más probable durante el primer año y en realidad no es una recuperación muy amplia, sino que lo que ocurre es que al final el escotoma central se abre en alguna zona y pueden recuperar visión central. Es más frecuente en la mutación 1484, como vemos en el cuadro de abajo a la derecha, y hay otra serie de factores que influyen también en que haya mejoría en el factor pronóstico, ¿no? Uno es el debut en la infancia, la forma de presentación subaguda o que el disco óptico sea muy grande en el estudio mediante OCT o visualización de fondo de ojo. Dos pequeños incisos que voy a hacer. Uno es sobre la neuropatía óptica de Leber en la infancia. Ya se ha comentado que hay un porcentaje de pacientes que debutan con neuropatía óptica de Leber por debajo de los 12 años, por lo tanto no es desdeñable el inicio pediátrico en este tipo de pacientes y es importante también reseñar que en ellos suele haber tres patrones, la típica aguda, pero luego hay otros que son la lenta subaguda o la muy lenta e insidiosa subclínica, que suelen tener mejor pronóstico, pero que entrarían dentro de estos que a veces es muy difícil de diagnosticar en fases iniciales y que entrarían dentro de estos niños que a veces incluso son etiquetados de pérdida visual funcional. A veces, en estos casos lentamente progresivos, la palidez papilar suele ser sutil, con lo cual
es el tiempo el que nos acaba diciendo cómo podemos acabar etiquetando a estos pacientes. Finalmente, ya para concluir, recordar que hay un concepto que se llama el concepto Leber Plus, que como buena alteración mitocondrial que es, podría dar otro tipo de manifestaciones a nivel sistémico. El DNA mitocondrial puede dar alteraciones en muchos niveles, en sistema nervioso central, a nivel cardíaco, renal, gastrointestinal, ocular, de oído. Pero tenemos que tener presente, y esta es más o menos el listado de todas las cosas que pueden aparecer cuando hay afectación en el DNA mitocondrial. A nivel de la neuropatía óptica de Leber, mayoritariamente la afectación es única y exclusivamente visual, pero pueden haber un porcentaje de pacientes que pueden tener alteraciones cardíacas, alteraciones en sistema nervioso, alteraciones musculares, alteraciones en oído o presentar neuropatías periféricas. Aun cuando, y vuelvo a insistir, la mayoría de los afectos solo tienen alteraciones visuales. Dentro de las afectaciones neurológicas que puede haber, hay un porcentaje de pacientes que pueden presentar neuropatía periférica, distonía, mioclonus. Un tema siempre controvertido es la asociación o incremento de riesgo de esclerosis múltiple en pacientes con neuropatía óptica de Leber. Es lo que se llama enfermedad de Harding. Harding describió en una serie de 8 mujeres portadoras con la mutación 11778 un síndrome neurológico que era indistinguible en cuanto a la presentación y la evolución de un cuadro de esclerosis múltiple, pero diversos estudios, por ejemplo un estudio muy amplio en 56 pacientes con asociación entre neuropatía de Leber y esclerosis múltiple, el grupo de Newcastle y junto con otros colaboradores llegaba a la conclusión de que no había una evidencia convincente de incremento de riesgo de esclerosis múltiple entre portadores de Leber, aun cuando otras publicaciones se van al otro extremo y dicen que incluso se puede llegar a multiplicar por 50 el riesgo de esclerosis múltiple en pacientes con Leber. En todo caso, en los pacientes con Leber con neuropatía, que asocian neuropatía y esclerosis múltiple, son un subgrupo relativamente pequeño y hay que tener presente que en este caso la predominancia o prevalencia de varones es menor, en este caso suelen ser más mujeres. También se han descrito que puede haber alteraciones en la audición, pero ahí también hay discrepancias, desde series que en este caso de pocos pacientes en los cuales describen que no hay afectación, otra segunda serie en la cual explican que encuentran afectación de neuropatía coclear en 2 pacientes, y luego ya en una serie mucho más amplia que estudia tanto portadores como pacientes encuentran afectación de la audición en un 25%, signos de neuropatía auditiva incluso en pacientes que no tienen clínica a través de estudios con potenciales evocados auditivos. Puede haber alteraciones cardíacas que habitualmente suelen ser subclínicas, la mayoría suelen ser anomalías del electrocardiograma. Se ha descrito también un porcentaje que presenta miocardiopatía hipertrófica con septos, y dentro de las anomalías electrocardiográficas parece ser que la asociación más frecuente, aunque lo pongo con interrogante, sería lo que se llama con síndromes de preexcitación o Wolff-Parkinson-White. En una serie de 73 pacientes publicada muy recientemente de pacientes con Leber, se encontró solo un paciente que tenía quejas cardíacas o alteraciones cardíacas, pero se encontraron anomalías en 17, es decir, en un 23%. 9 tenían síndrome de excitación, es decir, una anomalía del electrocardiograma. 6 tenían bloqueos también cardíacos a nivel de electrocardio. 2 anomalías de repolarización. Y en este caso no estudiaron la presencia o no de miocardiopatías hipertróficas. Como resumen y ya como conclusión, tener presente que la neuropatía de Leber es una causa importante de pérdida visual mitocondrial entre jóvenes adultos, que las 3 mutaciones representan el 90% de los casos, pero que hay un 10% que hay que hacer la secuenciación mitocondrial para ir a buscar alguna de esas alteraciones que hemos descrito, que la capa de células ganglionares puede estar preservada en estadios precoces, es lo que se llama el estadio dinámico hasta el año de edad, y que es ahí, y ahí no voy a entrar, supongo que lo comentarán más adelante, existe una ventana de oportunidad de tratamiento de estos pacientes. Y pensar en la neuropatía óptica de Leber en niños con descenso visual bilateral y una atrofia óptica no explicada con el resto de exploraciones normales. Finalmente, que
recordar que hay un subgrupo pequeño de pacientes con neuropatía de Leber que pueden tener alteraciones neurológicas, cardiológicas asociadas y que cuando nos encontramos frente a un paciente con neuropatía óptica de Leber tenemos que ir a buscarlas porque muchas de ellas son subclínicas. Muchas gracias.